Dios les bendiga, hermanos. Oh, grande y poderoso eres, Señor. Oh, glorioso, majestuoso. Señor, grande y misericordia, Señor, son cada mañana. Señor, tu soberanía está sobre cada una de nuestras vidas. Señor Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos porque tú eres Dios, porque tú eres real, porque tú eres poderoso, porque tú eres glorioso y maravilloso. Y tu bondad sigue persiguiendo nuestras vidas. Señor, gracias, Señor, te damos porque tu misericordia se renueva cada mañana sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada uno de nuestros corazones. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres grande, grande y amoroso con cada una de nuestras vidas. Oh, aleluya, aleluya. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Qué maravilloso es poder hablar de la grandeza, de su majestuosidad. ¿Sabe que la semana pasada el hermano Luis hablaba, cierto, en su palabra y mencionaba un nombre que se da a través de su palabra, que es el Shaddai? ¿Cierto? Y generalmente en nuestra vida o en la trayectoria de su palabra vemos la grandeza de Dios reflejada en los diferentes nombres que se le da a Dios. ¿Cierto? Como decía la semana pasada, el Shaddai, que es el Dios todopoderoso, ¿cierto? Y encontramos muchos nombres de acorde a la circunstancia que el pueblo vivía, ¿ya? Y tenemos como Elohim, el Dios creador, como Yahweh, el Señor, Adonai, el Señor o amo, Abba Padre, Rafa, el Señor que sana, Shalom, el Señor es paz, Roí, el Señor es mi pastor, Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Dios Nisi, que es el Señor en mi bandera o estandarte, Jireh, el Señor que provee, el Elyon, que es el Dios altísimo, Emanuel, todos lo saben, Dios con nosotros, el Roí, Dios que me ve, el Olam, Dios eterno, el Eloé, Dios de Israel, Jehová, el que es, el Chamat, el Señor presente, el Tesitkenu, el Señor que hace justicia. Y ahí vemos todos los nombres que se han usado, y hay muchos más a través de su palabra. Si usted lee los atributos que se refieren a los rasgos del carácter de Dios, dependiendo de la circunstancia, el pueblo le colocaba un nombre. Y eso lo hacía dentro de su soberanía, que las personas creyeran. Así como también tenemos muchos atributos que salen en la Biblia, como el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿cierto? Tenemos que es soberano, que es inmutable, omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, es eterno. Recién lo cantábamos, la bondad de Dios, ¿cierto? Que es fiel, que es santo, que es glorioso, eres misericordioso, maravilloso. Y así podríamos estar toda la mañana nombrando todos los atributos que Dios tiene, ¿cierto? Y que se hacen realidad en nuestras vidas.
Y una de las cosas que me daba vuelta con respecto a este tema es que el nombre que yo le puse a esta predicación fue el Dios olvidado que vive dentro de ti. Y dentro de la soberanía de Dios, ¿cierto?, bajo todos estos atributos que le acabo de comentar, que se hacen realidad en cada una de nuestras vidas de una u otra manera o de una u otra circunstancia, Él se refleja en este tipo de atributos en nuestros corazones. Y cuando yo leía con respecto a la soberanía de Dios, entendamos que la soberanía de Dios se refiere, ¿cierto?, a la majestuosidad, ¿cierto?, y a la importancia de su poder sobre la humanidad. Y entendamos que en esa soberanía, ¿cierto?, está la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa la inmutabilidad de Dios? Que Él no cambia, ¿cierto?, que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Dice su palabra en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que Él no se puede negar a sí mismo. Por eso es inmutable. Y una de las cosas que más me llamaba con respecto a este atributo que es inmutable dentro de su soberanía, que sus promesas son perpetuas, que no cambia su condición, sino que Él dice que Él te ama hasta el fin del mundo. No va a cambiar su amor porque nosotros cambiamos. Y dentro de este atributo de la inmutabilidad de Dios, ¿cierto?, su verdad es por todas las generaciones. No es por algunas, sino que es por todas las generaciones. Sus promesas son inmutables. La Biblia da ejemplos claros de la inmutabilidad de las promesas de Dios. ¿Alguna vez Dios le ha fallado en alguna promesa que Él le ha entregado a través de su palabra? ¿No es cierto? Porque Él no cambia. Y hay una palabra que está en el libro de Hebreos, dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Eso está en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 14. Entonces, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios y entendemos que la soberanía de este Dios que nosotros servimos y que Él no cambia, ¿cierto?, su palabra también es inmutable. Y hay un texto que me encanta que dice: tu palabra es verdad. Y está en el libro de Juan capítulo 17, versículo 17. Después de esto, también hay otro texto que me llama mucho la atención y dice: el cielo y la tierra pasará, ¿cierto?, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que la palabra de Dios es inmutable, no va a cambiar, siempre es la misma, ¿ya? La luz de Dios también es inmutable. Y esto también lo encontramos en el libro de Santiago. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Es decir, no se engañen ni anden vagando como si estuviesen sin norte y sin luz. Sigue diciendo, gracias a mi hermano, sigue diciendo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Y aquí vemos que Dios, a través de su palabra, es inmutable, que a través de esta luz que Él nos da, es inmutable, no va a cambiar. Y cuando este Dios me muestra que Él es soberano, que es inmutable, entra algunos atributos que cuando dice su palabra que Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, y aquí se relaciona con el Shaddai, que Dios es todopoderoso. Todo lo puede, no hay nada que le sea difícil. Y eso lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Él es perfecto en su poder. También tenemos que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar, en todo momento. Su presencia no tiene ninguna limitación. Y eso lo encontramos en el libro de Salmo 139, dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. También encontramos que Dios también es omnisciente. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, no hay nada que le sea encubierto o que sea un misterio. Su conocimiento es perfecto. Y dice su palabra: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto, que no lo puedo comprender. Y mientras preparaba este mensaje, Dios me hacía entender que yo he podido disfrutar del amor de Dios, que yo he podido palpar la gracia de Cristo, y he podido disfrutar de la comunión del Espíritu Santo. Y cuando yo leía los atributos de la soberanía de Dios, entendí que la deidad de Dios, que es la Trinidad, se reflejaba en cada una de nuestras vidas. Y si la soberanía de Dios dice que Él tiene todo el poder sobre toda la humanidad porque Él creó los cielos y la tierra y todo está sujeto bajo su soberanía,
Él me dice que es inmutable, que Él no cambia, que Él es Él y será siempre el mismo. Nosotros como seres humanos constantemente sufrimos cambios de variadas formas, en conforme a la ley de la naturaleza. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. También cambiamos en nuestra forma de ser. Cuando niños hablábamos, pensábamos y jugábamos como niños, pero conforme vamos creciendo, dejamos lo que era de niño y entramos en una etapa de madurez, luego nos envejecimos y finalmente morimos. En decir, constantemente sufrimos cambios. Y quiero que abra su Biblia en el libro de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Quería hacerle esta pequeña introducción con respecto a la soberanía, a la inmutabilidad de Dios, a la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia de este Dios maravilloso. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Cuando la hayan encontrado, puesto en pie, la vamos a leer. Amén. Dice su palabra: la gracia del Señor Jesucristo. Léalo conmigo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Repitámoslo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Tome asiento. Este es uno de los versículos más profundos dentro de la Escritura. En tan solo pocas palabras, ¿cierto?, condensa toda la potencia de la Trinidad. Este versículo resume las tres expresiones más intensas de cada miembro de la Trinidad, lo que yo le llamo las tres expresiones de Dios que todo cristiano debe tener, debe y tiene que experimentar. Tenemos el amor del Padre, tenemos la gracia del Hijo y tenemos la comunión con el Espíritu Santo. Cada una de ellas expresa más intensamente de que cada miembro de la Trinidad, ahora no sé si estará de acuerdo conmigo, en que la expresión más intensa del Padre es ¿cuál? El amor. Esa expresión la manifiesta a través de su palabra, que muchos la hemos predicado, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dígame que si no es verdad que esa expresión es real en usted y en mí, porque usted disfruta cada mañana ese amor inagotable de parte de Dios. Ese amor se ve reflejado cada mañana sobre su hogar, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre todo aquel que esté cerca suyo. Ese amor se ve reflejado en cada uno de nosotros. ¿O no es así? El amor del Padre se ve reflejado en cada momento, en cada actuar de nuestras vidas. Por eso yo decía: wow, es una expresión tan potente, es una expresión en la cual a veces nosotros ni siquiera dimensionamos, porque nos acostumbramos
a que el amor del Padre siempre va a estar. Es una expresión en la cual va conmigo en todo momento. Sigamos. Cuando dice que esta expresión, ¿cierto?, que es intensa, que es poderosa, que es maravillosa, que es gloriosa, se manifiesta en mi vida, por lo menos en mi vida. Y yo lo veo cada mañana, cada vez que despierto, siento esa misericordia que se renueva cada mañana sobre mi ser. Y yo le doy gracias porque Él me permite tener aliento de vida y tener una oportunidad más de poder predicar su palabra, de poder disfrutar de este amor verdadero que no cambia. Después dice, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos viven por gracia? La mayor gracia que usted y yo hemos recibido es el mayor regalo, el tener la salvación. Usted no hizo nada. Jesucristo hizo todo. Derramó su sangre en esa cruz. Ahí está la expresión más extensa, más poderosa que usted y yo podemos vivir. Y usted disfruta de esa gracia todos los días. Todos los días disfruta de esa gracia. Gracias a esa cruz, gracias a esa sangre preciosa, usted y yo tenemos salvación. Usted y yo tenemos entrada a una vida eterna. ¿Le costó algo? Nada. ¿Le costó algo el amor de Dios? Nada. Pero usted lo disfruta, lo vive, lo palpa y lo siente. Pero tenemos otra expresión intensa, que es la comunión del Espíritu. Y aquí donde me quiero detener. Mire, usted ha vivido el amor del Padre. Ha disfrutado de la gracia de Dios. Pero ¿qué hay de la comunión del Espíritu Santo? Esta expresión poderosa, gloriosa, que la Biblia a través de esas revelaciones, a través de su palabra hemos entendido que el Espíritu Santo tenía que venir a este mundo. ¿Para qué? Para que podamos ser guiados, para que podamos ser transformados, para que podamos entender que este Espíritu, esta comunión, el mismo que inspiró la palabra, el mismo que guió, estuvo en la creación, el mismo que guió al pueblo de Israel, el mismo que abrió el mar, el mismo que prendió el fuego en el holocausto, el mismo que guió a Jesucristo en su ministerio, el mismo que transformó, ¿cierto?, al pueblo, el mismo que comenzó la iglesia. Ese mismo Espíritu está en usted y en mí. Cuando usted recibió a Cristo, cuando usted llegó a la planta de Jesucristo, usted recibió este poder, esta unción, esta expresión intensa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Lo conversaba hace un par de días atrás con mi hermano Elvis, y yo le decía, muchos de nosotros pensamos que el Espíritu Santo tiene un botón de encendido que se enciende cuando nosotros entramos a la iglesia. Y pedimos que el culto sea maravilloso, que el culto sea esplendoroso, que hayan milagros, que hayan prodigios, que la alabanza sea tan potente que yo pueda sentir
al Espíritu Santo moviéndose en mi vida. Que el culto sea poderoso y yo pueda derramar esa lágrima y decir: gracias, Señor, porque tú me diste una reunión y me voy lleno y me voy recargado. Pero cuando salgo de la mampara hacia afuera, apago ese switch y sigo mi vida normal, común y corriente. Déjame decirte que el Espíritu Santo se ha manifestado de multiformas. Todos sabemos que hay una simbología del Espíritu Santo a través del aceite, del agua, del viento, que aparece en su palabra, ¿cierto? Dice que el Espíritu Santo se manifestó a través del viento cuando estaba el profeta en la cueva, ¿cierto? Pero déjame decirte que nosotros podemos experimentar eso, pero el Espíritu Santo no es el viento, es más que eso, es más que el agua, es más que el aceite, es más que el fuego, porque dice su palabra que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. No dice que va a estar un momento. Cada vez que tú sales de este templo, el Espíritu Santo va contigo. Se sube al auto contigo o se sube a la locomoción colectiva contigo. Cada vez que tú abres la puerta de tu hogar, Él entra contigo. Cada vez que tú comes, Él está ahí. Cada vez que tú duermes, Él vela tu sueño. ¿Sabe? Hace como 1 mes y medio atrás, mientras yo preparaba este mensaje, mientras dormía, tuve una experiencia donde sentía que un demonio me aprisionaba y yo luchaba con él. Y yo le decía al Señor: Señor, dame esa fuerza. Y yo decía: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sal fuera. Tú no tienes ni arte ni parte sobre mi vida. Y yo luchaba hasta que no sé qué ruido hacía que mi señora me despertó, pero seguí orando y yo le decía al Señor: Señor, cada vez que tú estás conmigo, cada vez que tu Espíritu Santo me ayuda a caminar, siento tu presencia. Y en ese momento, días después, yo le decía, mientras dormía, yo sentía un peso sobre mi corazón y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y lo único que yo le decía: Señor, necesito que tú me abraces, necesito que tú me cobijes en tu mano poderosa. Y ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo, ese Dios invisible, ese Dios que a lo mejor está en ti y tú no sabes que está en ti. Es importante entender que sin el Espíritu Santo, si tú no tienes una relación con Él, si tú no vives en una comunión con el Espíritu Santo, tu hogar se puede perder, tus hijos se pueden perder, tu trabajo no es suficiente. Hay mucha gente que su trabajo lo es todo. Hay mucha gente que necesita ser reconocido por el hombre. Hay mucha gente que necesita que lo aplaudan. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo es el que te lleva a un lugar mejor. Si tú has podido disfrutar del amor de Dios sin nada a cambio, has podido disfrutar de la gracia del Hijo, es necesario
que tú puedas vivir una comunión con el Espíritu Santo. Como decía al inicio, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él lo sabe todo, Él está en todo lugar, ¿cierto? Y Él lo puede todo. ¿Qué quiere decir con eso? Que tú no puedes engañar al Espíritu Santo. Según la psicología, para determinar a una persona, esa persona tiene que tener voluntad, ¿dónde está el Claudito? Se me perdió, no lo veo. Tiene que tener voluntad, tiene que tener, son 3 características para que una persona pueda ser catalogada como persona, como ser humano. Ahí está. Tiene que tener intelecto, tiene que tener voluntad y tiene que tener emociones. Y si ponemos a prueba si el Espíritu Santo cumple todas estas condiciones, la palabra de Dios lo afirma. En el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Tiene intelecto? Sí tiene intelecto, porque puede escudriñar. ¿Tiene voluntad? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Tiene voluntad? Sí tiene voluntad, porque Él elige a quien quiere y le da el don a quien quiere. ¿Y tiene emociones? Que esto es dentro de la humanidad es lo que consideramos que es algo esencial en una persona, que tenga emociones. Y en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Tiene emociones? Sí tiene emociones. Y cuando entendemos que el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene intelecto y tiene emociones, no sé si le ha pasado alguna vez que yo le puedo decir, voy a ponerme como ejemplo yo mejor, no sé si usted le ha dicho alguna vez a alguna persona, hermano, cuenta conmigo para lo que sea. ¿La ha hecho usted alguna vez a alguien esa declaración? Cuenta conmigo para lo que sea. Cuando me necesites, cuenta conmigo, al 100%, ahí voy a estar yo. Siempre en los momentos difíciles uno dice eso. No te preocupes, yo voy a estar, siempre voy a estar para que tú, a lo que tú me necesites. Llega el día lunes y te llama esa persona y tú no le contestas. O yo no le contesto. Viene el martes y te manda un mensaje vía WhatsApp y no le respondes. Llega el día miércoles y te manda un texto por Instagram. Vamos a jugar todas las redes sociales. Y no respondes. Llega el jueves y te manda un mensaje vía TikTok. Y no le respondes. Llega el viernes y te vuelve a llamar y no le contestas. Pasa el sábado y llega el domingo y te encuentras con él. ¿Cómo estás, mi hermano querido? Dios te bendiga. Cuenta conmigo para lo que sea. Cuando tú me necesites,
Ahí voy a estar. ¿Qué te puede decir esa persona? ¿Cierto? Te llamé el lunes, te mandé mensaje el martes, el miércoles te mandé un Instagram, el jueves te mandé un TikTok, te llamé el viernes y no me contestaste. Así se siente el Espíritu Santo. Así se siente el Espíritu Santo cuando tú llegas el domingo y le dices al Señor: Señor, yo te amo por sobre todas las cosas. Señor, tú eres el Dios principal. Sin ti no soy nada. Pero sales de la iglesia y vives tu vida como si fuera normal. Te despreocupaste, te olvidaste de este Dios verdadero. Así se siente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cada mañana, cada vez que tú despiertas, te dice, voy a seguir ocupando mi ejemplo porque si apunto a alguien se me puede sentir. El Espíritu Santo me dice: Cristian, hoy día tengo preparado un momento especial. Hay un alma que tengo que rescatar y tú vas a ser ese puente de bendición. Pero en mis quehaceres no le dejo ese espacio. Porque es tan importante mi día a día que tengo que hacer que se me olvida que el Espíritu Santo va conmigo. Y se puede presentar esa persona. Pero como no tengo esa comunión, no voy a ejercer lo que Dios quiere hacer con aquella persona. Y el Espíritu Santo me dice: Cristian, yo necesito a esa persona que llegue a mis plantas. Y yo hago caso omiso. Pero en mi día yo tengo un problema. Y el Espíritu Santo pensará que yo voy a recurrir a Él al tiro. Pero ¿qué es lo que hago? Pesco mi teléfono y le envío un mensaje al pastor: Pastor, por favor, necesito, ore por mi vida. Acabo de tener un problema, siendo que yo tengo la mayor expresión, la más intensa, la que interviene, la que me enseña, la que guía, la tengo conmigo. Pero yo le mando un mensaje al pastor y le digo: Pastor, por favor, ore por esta situación. Luego sigue el día, ya terminando, voy a llegar a mi casa o voy a venir a la iglesia. Y esta expresión más intensa yo llego a mi casa y en vez de doblar mis rodillas por el día que tuve, prendo mi computador y el Espíritu Santo, yo creo que debe pensar: va a preparar el momento para tener una comunión conmigo, va a poner una música ad hoc para que podamos disfrutar un momento entre los dos. ¿Y qué es lo que abro? El Facebook. Y el Espíritu Santo me dice: pero Cristian, no vamos a tener una intimidad, no vamos a conversar de lo que te ha sucedido en el día. Y yo me pongo a ver el Facebook, a ver qué es lo que me escribieron. Después se acerca la noche y tengo que orar. Y le digo: Señor, gracias, amén. Y el Espíritu Santo me dice: ¿en serio, Cristian? ¿Ese fue tu día? Y Él sigue velando la noche por mí. Sigue intercediendo con gemidos indecibles por mi vida, por mi alma.
disfruté del amor de Dios todo el día. Disfruté la gracia de Dios todo el día. Pero no disfruté a este Dios que quiere tener una comunión conmigo, que quiere tener una comunión contigo. Y tú lo niegas. ¿Cómo se siente Él? El Espíritu de Dios es tan poderoso como el Padre y como el Hijo. Dice su palabra que ellos son uno solo. No hay tres dioses, es un solo Dios que se manifiesta y que se expresa en diferentes formas, que tú y yo lo podemos disfrutar. Pero a veces se nos olvida que ese Dios que vive en ti, se te olvida que puede hacer grandes proezas. Que Dios puede transformar tu vida y puede transformar la vida de tu hogar. Dice su palabra que Él guía nuestro hogar, nuestro caminar, nuestro salir y nuestro entrar. Que Él es el centro de tu familia. Que si Él no está, ¿cómo te va a guiar? Si el mismo que inspiró la palabra de Dios está en ti, es el mismo que te va a guiar cada vez que tú lees tu palabra. Cada vez que tú escudriñas y lees su palabra, Él te la va a revelar, Él te va a guiar, Él te va a enseñar. Pero si no tienes una comunión, es difícil que puedas entender lo que Dios quiere de ti. Es difícil que tu hogar se guíe, porque Él es el que te va guiando cómo ser padre, cómo ser esposo, cómo ser abuelo, cómo ser buen vecino, cómo ser buen trabajador. Al comienzo comenzábamos con la bondad de Dios. Comenzábamos con la soberanía de Dios, porque Él es soberano, Él lo sabe todo. Y su entera y perfecta voluntad se manifiesta en tu vida cuando tú tienes una comunión con su presencia. Si quieres seguir disfrutando de ese amor, si quieres vivir bajo la gracia, también tienes que dejar que la comunión con el Espíritu Santo se mueva sobre tu vida. Quiero que oremos. Primero vamos a hacer una oración que aquel que no conoce a Cristo, aquel que nunca le ha entregado su vida a Dios, que quiera disfrutar plenamente de esta comunión con Dios, le invito a que pase aquí adelante para que oremos, reciba a este Dios verdadero en su vida. Porque dice su palabra que el que confesare con sus labios que Dios es el Señor, Él le va a recibir y le va a ser hijo de Dios. Y para que yo le pueda llamar Abba Padre, para que yo le pueda llamar Elohim, para que yo le pueda llamar Shaddai, Rafa, Yeshua, como usted quiera nombrarle en su vida, cómo se ha manifestado Él. Tiene que ser hijo. Y para ser hijo de Dios, yo tengo que recibirle como Señor y Salvador.
quiero hacer ese primer llamado, aquel que quiera recibir al Señor como su Señor y Salvador, para que pueda disfrutar del amor de Dios en todo momento, para que pueda recibir de la gracia de Cristo y vivir en la comunión con el Espíritu Santo, es necesario que usted reciba a Cristo. Si no lo ha recibido, le invito a pasar a este lugar. Y el segundo llamado es aquel que se ha olvidado de esa comunión con el Espíritu Santo, para que oremos.